del boxeo les doy la bienvenida a un nuevo programa Gancho de Derecha. Y bien, cuando se menciona el nombre de James Buster Douglas, automáticamente todos lo relacionan con Mike Tyson. Porque a Buster Douglas lamentablemente más se le recuerda como aquel hombre que fue capaz de ofrecer la sorpresa más grande del boxeo en toda la historia, que como aquel que en cierto momento fue un campeón mundial de boxeo de peso pesado. Cuando Douglas se enfrentó en 1990 a Mike Tyson, Tyson era el terror de los pesos completos, era la figura más taquillera del momento, era el fenomenal campeón con 37 victorias sin derrotas y con 34 knockouts. Un récord impresionante, y Douglas, que se pensaba que era un rival de turno para Tyson, llegaba con unas cuantas derrotas ya en su haber. Imagínense que las apuestas antes de la pelea estuvieron como 42-1 por Tyson, y en el octavo round, para colmo, Tyson le conectó un terrífico upper de derecha que lanzó a Douglas a la lona, pero la campana lo salvó. Imagínense si antes de comenzar la pelea las apuestas, repito, estuvieron como 42-1. ¿Cuánto estuvieron entonces después de ese octavo round en que Douglas fue derribado y salvado por la campana? Pienso que como 100-1 por lo menos. Así que vuelvan a imaginar cuál fue el tamaño de la sorpresa cuando 2 rounds después ese mismo Douglas le propinara un estrepitoso knockout al gran favorito. Esta ha sido considerada por la mayoría como la sorpresa más grande en la historia del boxeo profesional, y aunque han habido otras, como por ejemplo entre muchas que se me ocurren, la victoria de Gene Toney en su primera pelea contra el ultrafavorito Jack Dempsey, el llamado asesino de Manassa, en 1926. Victoria que nadie en el mundo esperaba. La victoria de un ya veterano alemán Max Schmeling ante un Joe Louis en pleno apogeo e invicto campeón completo, que sin embargo fue noqueado por el alemán en el round 12. Otra enorme sorpresa. La victoria de Leon Spinks contra Mohamed Ali en 1978, totalmente inesperada, etcétera, etcétera. Y otras muchas sorpresas que ustedes podrán recordar. No quiere decir esto que en el deporte de los puños las sorpresas sean muy frecuentes, no. Han habido varias sorpresas a lo largo de los años, pero si nos detenemos, no son tantas, no. Y puedo asegurar que en comparación con otros deportes, la frecuencia de sorpresas es mucho menor. Y pongo de ejemplo al fútbol precisamente, donde vemos que incluso hoy en día, como algunos grandes favoritos, hasta han sido eliminados del mundial por mala suerte, por perder en tiros de penales, pero por lo que sea, la sorpresa está latente mucho más aquí. Al igual que en otros deportes como en el béisbol, donde no pocas veces el que se encuentra en el último lugar de la tabla derrota al primero, eso no es sorpresivo en algunos deportes. Pero en el boxeo, repito, ese tipo de sorpresa no se da todos los días. Y aquí no me refiero a sorpresas sobre el tipo de desenlace, como por ejemplo el knockout que le propinara Márquez a Pacquiao en el 2012. Aquí, desde el punto de vista del desenlace, tal vez haya habido una sorpresa, claro. Pero yo me refiero al resultado entre ellos. Y entre ellos, de acuerdo a cómo venían enfrentándose a través del tiempo, cualquiera podía vencer. El knockout como knockout brutal sí debió ser una sorpresa, pero la victoria de Márquez como resultado no. Cuando digo sorpresa, repito, me refiero al resultado. Por ejemplo, a veces pensamos que un resultado X ha sido una sorpresa, pero si estudiamos bien al boxeador que fue el favorito antes del combate, a veces es un hombre cuya carrera va en decadencia y lo que le va quedando es su nombre. Ejemplifico otra vez con Pacquiao, quien también fuera vencido el año pasado por el desconocido australiano Jeff Hart.
fue considerado el resultado como una gran sorpresa, pero como dije, fue ante un Pacquiao que ya no es el mismo, y además fue una decisión muy polémica. Por tanto, aquí no creo que haya habido tanta sorpresa como dicen. Grandes sorpresas de verdad no se ven con frecuencia en el boxeo, y en los últimos tiempos, casi siempre cuando las casas de apuestas publican un 5-1 o un 10-1 o algo aún más amplio como la de Douglas con Tyson aquella vez, es bien difícil que lleguen a equivocarse. Los que controlan esos números son especialistas y saben manejar todo muy bien a favor de sus ganancias. A veces aparecen noticias sobre grandes sorpresas y no lo son como tal. Me vienen a la mente las derrotas de Chocolatico González contra Run Visay, la derrota de Yamanaka con Luis Neri, entre otras, pero que en realidad, si estudiamos a fondo, no son tales sorpresas, porque existen en el fondo algunas causas previas que justifiquen el resultado. Grandes sorpresas, por ejemplo, hubiera sido que Horn hubiera noqueado a Crawford, o que Alexis Angulo hubiera noqueado a Gilberto Ramírez recientemente, o que Marriaga hubiera noqueado a Lomachenko, porque son casos en que las apuestas están demasiado abiertas a favor del favorito. Pero por ejemplo, en una pelea entre Deontay Wilder y Anthony Joshua, gane quien gane, no hay sorpresa alguna, porque son rivales de niveles similares y las apuestas estarán muy cerradas. Así la definición sea por un brutal knockout por parte de alguno de ellos, no hay sorpresa alguna. Lo mismo ocurre con la pelea entre Canelo y Golovkin, donde ocurra lo que ocurra, no habrá sorpresa que valga. Así que si usted es apostador, mucho cuidado, que aunque a veces el no favorito vence, no es la regla, sino la excepción. El boxeo posiblemente sea el deporte donde las casas de apuestas han acertado más a lo largo de los años y donde se han sentido más seguras. El ejemplo más claro de los últimos tiempos, Floyd Mayweather, el eterno favorito. Lo de Douglas contra Tyson no se da todos los días. En el boxeo, las sorpresas tampoco se dan todos los días. Muchas gracias. Quiero saludar en el día de hoy a los amigos Eduardo Morato, a Trancos 23, a Alfredo Rangel, a Juan Cenicero y a LJO7. A todos los tengo presente. Gracias por sus visitas y comentarios. Les deseo bendiciones. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para las actualizaciones. Nos vemos próximamente en otro programa. ¡Gancho de Derecha!